Evidentemente toda la situación de lo que hace a el buen uso de productos y el control de plagas dentro de lo que es el área urbana implica que los departamentos de bromatología de los municipios tengan que tener conciencia y acción sobre estos eventos. Vamos a hablar con el doctor Barrios, el cual en este momento está en representación de la municipalidad en esta reunión, y me gustaría que nos comentaras un poquito cómo está trabajando la municipalidad, no solo a nivel municipal, sino también con las empresas de aplicadores, de lo que es control de plagas, sobre todo, que es lo más sensible a la salud de la población. Sí, nosotros cuando asumimos el municipio en la Dirección de Saneamiento Ambiental, hicimos un diagnóstico de situación de la ciudad y encontramos que falta mucha gestión en relación al manejo integrado de plaga y sobre todo falta que se entienda cuál es el concepto, porque el concepto antiguo es que tengo plagas, detecto la presencia de plagas, hago una fumigación y ya. Y es todo lo contrario. El hecho de la aplicación de un producto químico es la última opción y cuando tenés un problema crítico que hay que solucionar. En realidad el manejo integrado de plaga es una estrategia, es gestionar a través de un montón de medios y justamente en una sala de elaboración de alimentos está prohibido la aplicación de estos productos. Entonces, desde el municipio lo que queremos nosotros es articular lo público y lo privado, queremos promocionar que las empresas que se dedican a este tipo de actividad se involucren, se capaciten y que juntos con el municipio podamos contribuir a solucionar el tema del manejo de plagas. Uno de los temas que fue fundamental en el último verano es todo el tema del dengue y todo lo que transmiten los mosquitos. ¿Cuál ha sido la acción a través de la cual la municipalidad, seguramente junto a la provincia, han encarado para el control del tema? Nunca hablemos de eliminación, sino control de esta plaga. Bueno, ahí hay un buen ejemplo de que en los momentos críticos se utilizan los productos químicos. Si ustedes recuerdan, hubo fumigaciones espaciales en toda la ciudad, en pleno circulación viral, que sí la tuvimos en la ciudad, cosa que no pasó este año. Este año tuvimos un solo caso de dengue confirmado y importado, o sea, la persona se contagió fuera de la ciudad. A todo esto hubo en el momento del brote y hasta hoy hay un trabajo constante de la dirección concientizando, haciendo la limpieza, el descacharrizado y las mediciones, porque son muy importantes para poder medir si lo que estamos haciendo es efectivo, las mediciones de la presencia de las larvas del mosquito transmisor. Ese índice realmente en las últimas mediciones ha dado muy por debajo del nivel crítico, con lo cual nosotros estamos muy satisfechos por el trabajo realizado. ¿Y cuál es el grado de concientización de la población? Porque hay mucha publicidad, tanto radial, televisiva, se advierte mucho, ¿no es cierto?, en toda la provincia y en el municipio también, pero a veces eso que vos decís, llego a un lugar donde realmente la gente no es consciente, hay cubiertas o hay cacharros que están llenos de agua. ¿Cómo ha actuado, digamos, el municipio y cuál ha sido el grado de concientización de la población? En el momento crítico, la verdad, hubo una gran respuesta de la población. Después se fue relajando como todo, o sea, en este momento por ahí hay una bajada de brazos que habría que volver a reactivar, pero en el momento crítico hubo una buena reacción de la gente, se hicieron mucha difusión, sobre todo en los colegios, porque viste que los chicos a través de la escuela son una herramienta de difusión muy importante, sobre todo en el seno de la familia, y quiero aprovechar el medio para decir que si no hay reservorios, si no hay mosquito, no hay enfermedad. Por lo tanto, ese es el centro, el núcleo de la lucha que hay que dar. Muchísimas gracias. No, gracias a usted. Seguimos en la capacitación de la mesa hortícola aquí en Oberá. Tenemos la posibilidad de hablar con la ingeniera Lorena Bárbaro, quien es la encargada de dar esta capacitación. Y me gustaría, Lorena, arrancar con cuál fue la temática que has expuesto hoy frente a toda esta gente. Bueno, el tema que tocamos hoy es, bueno, mi especialidad es el tema de sustrato para plantas, así que hoy hablamos un poco de las propiedades que tienen que tener los sustratos, en cuanto a las propiedades físicas, químicas, los componentes y cómo utilizar cada componente para hacer estas mezclas
de sustrato para cada uno de los cultivos o tipos de sistemas de cultivos que se utilizan. Más allá de los sustratos comerciales que hay, veo que también han hecho hincapié en cómo producir sus propios sustratos y, de ser así, ¿cuáles serían las líneas? Hay sustratos comerciales, como bien lo decís, y después a la hora de elaborar uno mismo el sustrato, justamente tenemos que tener en cuenta esas propiedades que hoy estamos mencionando. Cada componente se destaca por alguna propiedad, por airear el sustrato, por mejorar la retención de agua, por alguna particularidad en cuanto a su pH, a su conductividad. Entonces cada componente tiene características distintas y hay que conocerla para después saber en qué porcentaje utilizar cada uno y hacer la mezcla. Acá en Misiones, por suerte, tenemos muchos componentes que pueden llegar a ser viables para utilizarlo como sustrato. Por supuesto, en el caso de que sean residuos, previamente tienen que estar compostados, pero también tenemos la corteza de pino. El compost de corteza de pino también es un componente muy noble porque me provee bastante aireación a la mezcla, entonces nos permite formular sustratos adecuados con respecto a la aireación, mezclado con algún otro componente con mayor retención de agua, y así ver dependiendo del tamaño del contenedor, el tipo de cultivo, etc. Justamente ese era el tema. Hoy decías que era un error usar el mismo sustrato en distintos contenedores. ¿Por qué es esto? ¿Por qué? Porque cuanto más alto es el contenedor, a un mismo sustrato, cuanto más alto es el contenedor, va a tener más aire que un contenedor más chiquito. Es por eso que aquellos contenedores de menor altura requieren de sustratos más aireados que esos contenedores de mayor altura, que requieren mayor retención. Eso no implica que no tengan las dos cosas, tanto aire como retención, pero en su relación por ahí tiene que ser mayor aire en los más chiquitos y mayor retención en los más grandes. Por eso también hay que evaluar a la hora de hacer un cultivo de no mezclar contenedores, poner por un lado contenedores más bien chicos con un tipo de sustrato y grandes con otro tipo y no usar el mismo para los dos. Hemos visto que has resaltado el tema de la importancia de la buena aireación, sí, y nutriente gratis, como a veces hace falta para un buen desarrollo. ¿Cómo yo me doy cuenta si mi sustrato está bien aireado o no? Y eso es fácil de... Levanto la maceta, si está muy pesado es porque al estar tan denso es porque le falta poros y eso significa que le está faltando poros tanto de agua como de aire, pero tengo mucho porcentaje de sólido y ese porcentaje de sólido es lo que me está dando mucho peso. Entonces cuanto más liviano es el sustrato mejor. ¿Y cómo me doy cuenta? Levantando mi maceta o levantando el contenedor en el que tengo el sustrato, ahí se nota la falta de aireación o no. Y después en el desarrollo de la planta necesita oxígeno para poder desarrollar, para poder respirar y que las raíces desarrollen bien y que eso en consecuencia va a tener una mejor parte aérea que va a estar relacionada. ¿Cómo detecta el productor cuando no está haciendo bien el riego de sus contenedores? ¿Qué ve en el plantín? Y siempre hay que tratar de que el sustrato se mantenga con una determinada humedad, de manera de que la planta no esté gastando tanta energía para poder tomar esa agua. Entonces, cuando apenas esté con falta de agua, hay que regarlo. Y después, en el caso de aquellos sustratos que tienen mucho contenido de suelo, el suelo engaña un poco, porque pareciera que está húmedo, pero en realidad esa humedad no está disponible para la planta porque está muy retenida. Entonces hay que tener un poquito de cuidado y por eso lo bueno de mezclar algo orgánico con ese suelo que está en la maceta, que no sería lo ideal, ¿no? También decías, Lorena, que había un mayor desarrollo radicular en la base de la maceta contra la superficie. Sí. Cuando al sacar la planta de la maceta, yo voy a ver que las raíces como que me están contando qué es lo que está pasando ahí adentro, y cuando las raíces empiezan a desarrollar más abajo es porque le está faltando oxígeno. Porque el agua como que siempre tengo mayor cantidad abajo que arriba. En cambio, cuando tengo mucha retención,
las raíces van a empezar a crecer alrededor de la maceta, en contra de las paredes de la maceta, porque ahí es donde tienen aire. Entonces ahí es donde tienen oxígeno y desarrollan de ese lado. Lo ideal es que al sacar al desmoldar la maceta, que las raíces hayan crecido en todo el sustrato. Entonces, porque ahí tengo aire y agua en todo el sustrato. Tiene que usar todo el sustrato, no solamente ciertas porciones, porque ahí es lo que me está indicando la falta de alguna de esas propiedades. Lorena, desde ya gracias por compartir con Tecnificando el Agro tus conocimientos, pero me gustaría saber, aquel interesado en esta actividad tan pujante en la provincia, ¿cómo hace para contactarse con vos? Yo estoy, a partir de hace muy poco tiempo, yo antes trabajaba en el Instituto de Floricultura en el INTA Castelar y desde enero que estoy en el INTA en la experimental de Cerro Azul, así que ahí me pueden encontrar, ya sea vía mail o a través de las páginas del instituto o acercarse, así que estoy ahí a disposición.